De pie, Primera de Samuel capítulo 4, el versículo 21 y 22. Gloria a Dios. Amén. Cuando lo tengan, el versículo 21 y 22 son los últimos dos versículos del capítulo 4 de la Primera de Samuel. La primera carta de Samuel, el capítulo 4, versos 21 y 22. Dice a la letra así, si lo tienen, dice: y llamó al niño y cavó, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro, y por la muerte de su suegro y su marido. Y dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Israel. Aleluya. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Yo he titulado este mensaje: vivir dentro de la gloria de Dios, o viviendo dentro de la gloria de Dios. Israel peleó, hermanos, peleó con 4,000 hombres esta batalla, y se debió de haberle mostrado que desagradaban a Dios, porque empezaron a perder porque en la época de Samuel, entonces en esa época Elí y sus hijos habían tenido en poco la gloria de Dios, y a veces, hermanos, aleluya, en ocasiones a veces la falta de arrepentirse y volverse hacia Dios, hermanos, a veces echan mano a la superstición, echamos manos a los recursos materiales, ¿verdad? Y en este caso ellos echaron mano del arca, que era un lugar que debía estar en el lugar santísimo. La sacaron del lugar santísimo, la llevaron, hermanos, la llevaron y la emplearon como una especie de amuleto, como los amuletos que busca la gente que les dé suerte, y se cuelgan y dicen: este conejito, esta patita de conejo te va a traer la suerte. Sí, así es que la gente así lo hace. Entonces buscan la suerte, y así fue como lo usó Israel. Israel usó el arca del pacto, se lo llevó a la batalla, y de esa manera, fuera como si fuera un amuleto, actuaron por el impulso y no por la fe, hermanos, la fe que debían de tener. Y entonces, hermanos, quizás porque habían visto pasar a los sacerdotes en seco, hermanos, cuando venían con el arca, los sacerdotes venían con el arca, pasaron en seco el río, el mar Rojo, pasaron con el arca, pasaron el río Jordán con el arca, y se abrió el Jordán para un lado y para otro, y pasaron en seco. Y pensaban que también habían dado 7 vueltas con el arca, y habían circulado Jericó 7 veces, y a la 7ª vez tocaron las trompetas, y los muros se cayeron. Entonces ellos pensaron que también si ellos llevaban el arca hacia ese lugar, hermanos, a la batalla, ellos podían pues alcanzar la conquista de la batalla que estaban teniendo con los filisteos. Y entonces, hermanos, pues no fue así. Perdieron la batalla, y lo más tremendo fue que el arca fue llevado por los enemigos al santuario de ellos. Así es que nos damos cuenta, hermanos, y el arca significaba, hermanos, me voy a llevarlos un poquito a la Biblia para que ustedes se den cuenta qué significaba. Era la gloria de Dios. Era la urna de oro, era una urna de oro, y tenía 2 ángeles, hermanos, topando así con las alas, alargadas las alas, y topando las alas, como agachando, mirando el arca. Y así estaban los ángeles, y entonces Moisés fue lleno de la gloria de Dios, hermanos, en el monte, porque allí Dios le muestra qué era esa arca, qué era lo que iba a hacer. Y allí en Éxodo 34, vamos a ir un poquito para atrás, ahí Éxodo 34, 35,
Voy a llevarles para que ustedes se den cuenta lo que significaba el arca del testimonio. Sí, amén, amén, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Capítulo 34, verso 35. Cuando lo tengan, digan amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Sí, santo, poderoso. Gloria al Señor. Entonces, ¿ya lo tiene? 34, 35. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Eso era la gloria de Dios. Cuando Moisés subía a la presencia de Dios, Dios le daba una radiación, le brotaba de su rostro, brotaba un resplandor inmenso. Aleluya. Y era la presencia, era la gloria de Dios que recibía él. Esa gloria que recibía él, ¿verdad? Entonces por eso era importante que cuando se hizo el arca, era importante que el arca permaneciera en el lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, entiendan. Al lugar santísimo donde estaba el arca, en el santuario, nadie podía entrar. Entraba una vez al año el sumo sacerdote para presentar un sacrificio por todo el pueblo, por toda la gente que estaba en el pueblo. Entonces, el significado de esta arca era la presencia de Dios, la gloria de Dios, esa gloria de Dios, ¿verdad? Entonces era importante no darse cuenta. Por eso realmente fue lo que le mandó, hermanos, le mandó a los levitas que llevaran el arca y fueran santificados. Deuteronomio capítulo 31, verso 25 al 29. Deuteronomio, gloria a Dios. Aleluya, sí, amén, amén. 31, 25. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, dice a la letra así. Y dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después de que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos los cielos y la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole contra la obra de vuestras manos. Esto fue lo que les mandó Moisés. Sabía que después de su muerte, hermanos, los hijos de Israel volverían otra vez a regresarse, hermanos, a practicar lo malo, lo que era fuera de lo que era la gloria de Dios. Acuérdense que lo que separa al hombre de Dios, hermanos, es, hermanos, el pecado. La persona empieza a corromperse en el pecado, y luego lo que sucede es que la presencia de Dios ya no está allí en esa persona. Ya no hay presencia de Dios en su vida. Se va. Por eso está hablando, hermanos, de lo que... ¡Santo, aleluya! Lo mismo dijo Josué. Josué anduvo con la gloria de Dios y era el arca de Dios. Josué capítulo 3, versículo 3 al 8. Ahí está enseguida, el libro de Josué está enseguidita ahí. 3 páginas
Gloria a Dios. Santo, Verso 3. poderoso. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habréis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos o 4000 pies. No os acerquéis a ella. Y José dijo al pueblo: santificaos, porque hará mañana Jehová entre vosotros. Y habló Jehová a los sacerdotes diciendo: tomad el arca y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los hijos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Vean, qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Nos damos cuenta cómo Dios hace estas cosas maravillosas para que nos demos cuenta. Y el verso 8, pues tú mandarás a los sacerdotes que lleven el arca, diciendo: cuando vayáis entrando hasta el borde de las aguas del Jordán, pasaréis el Jordán. Y Jehová dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que cuando llegan y pasan el río Jordán se abre, hermanos, se enroscan las aguas y entonces se abre el río y pasan en seco hacia la otra parte del Jordán donde estaba Jericó. Y entonces nos damos cuenta, todos estos milagros ellos los habían visto, hermanos. Así es que qué importancia tiene, hermanos. Josué sabía, ¿verdad? Y los hijos de Israel vivían dentro de la gloria de Dios, y mientras estuvieron dentro de la gloria de Dios, hermanos, siempre tuvieron las victorias. Ahí encontramos el capítulo 6 del verso 4, el capítulo 6 del verso 4 al 8. Ahí brincamos al siguiente capítulo de Josué. Y los 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuero de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocaban las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oiréis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subiréis el pueblo cada uno a uno derecho hacia adelante. Y llamando pues José, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Y siete sacerdotes llevaban bocinas de cuerno de carnero y delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad. Y los que estaban armados pasaron delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado el pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la guardia iba detrás del arca mientras las bocinas sonaban. Y Josué mandó al pueblo que diciendo: vosotros no gritaréis, sino que oiréis vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo grite, gritad, entonces gritaréis. Nos damos cuenta que estas fueron las instrucciones cuando llevaban el arca. Y luego dice: cuando llegó el momento de las 7 vueltas que dieron al campamento, entonces tocaron los cuernos de carnero, y luego, hermanos, gritaron, y los muros, hubo posiblemente un terremoto, y los muros se derribaron. Eso es exactamente, hermanos, lo que había pasado. Pero regreso ahora, hermanos. Les estaba dando, hermanos, lo que había pasado ahora en el tiempo de Elí, en el tiempo de Samuel. Vamos ahora a regresar al tiempo de Samuel. En el tiempo de Elí, hermanos, nadie tenía
no tenían entre ellos estimación por la gloria de Dios, o sea, tenían en poco la gloria de Dios. Y ahí encontramos en Samuel capítulo 3, versículo 12. Primera de Samuel. Nos regresamos a la primera de Samuel. Amén. Sí. Sí, poderoso. Vamos a leer del verso 11 al 14. Primera de Samuel del 11 al 14. Capítulo 3 del 11 al 14. ¿Lo tienen, hermanos? Y reposó la tierra 40 años y murió. Ah, no, pero disculpen, hermanos, disculpen. Sí, espérame, permítanme. Que me quedé acá en el... Gloria a Dios. Me quedé en 3:11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa con Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, por sus hijos que han blasfemado a Dios, y él no las ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Vea qué es lo que está diciendo el Señor, hermanos, dando una condenación a Elí y a sus hijos, ¿verdad? Por tener en poco, hermanos, el tabernáculo y el santuario. Entonces vea que cómo es posible que ellos no pudieron ganar la batalla por razones de que ellos tuvieron en poco la gloria de Dios. Aleluya. Entonces el verso 17 al 19 dice: y Elí dijo en el capítulo 3: ¿qué palabra que te habló? Te ruego que me la no me la encubras, y así haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra y de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Vea, entonces vea cómo Elí termina su ministerio y comienza Samuel su ministerio, llevando las cosas de Dios con mejor rectitud. La gloria de Dios, hermanos, la pierde Israel por conceptos de falta de tener un concepto más claro y más preciso, hermanos, en lo que realmente concierne conocer a Dios. Encontramos también, hermanos, en el siguiente: el pueblo pide rey, hermanos, y le pesaba mucho a Samuel darle un rey a los israelitas, pero ellos querían un rey. Y entonces Dios le dice a Samuel: dales un rey, porque aunque no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Ponles rey, quieren tener rey como las demás naciones. Porque Samuel les decía: ustedes tienen al Dios de los cielos, que es el rey de vuestro. Pero ellos dijeron: no, queremos rey como las demás naciones. Y entonces Samuel les concede a ellos que tengan un rey, y escoge Dios a Saúl. Vamos al capítulo, hermanos, de ahí mismo de Samuel, primera de Samuel, capítulo 5, capítulo 15, perdón, primera de Samuel 15, 18 y 20. ¿Lo tiene? 15, 18 al 20. Gloria a Dios. Dice a la letra así, hermanos: y Jehová le envió en misión y dijo: ve y destruye a los sacerdotes de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Se recuerdan de este pasaje, hermanos, que cuando va
Saúl lo manda, le encomienda: ve y destruye a Amalek, destruye sus ganados, destruye sus familias, destruye sus hijos, que no quede nadie de Amalek. Entonces nos damos cuenta, matas animales, matas todo, no traigas nada. Entonces vemos nosotros, hermanos, que la desobediencia, hermanos, produce que la gloria de Dios sea parte de la gente desobediente. Pues nos damos cuenta, hermanos, que antes dice: he ido a la misión que me mandó el Señor, pero he traído al rey de Amalek, Agag, rey de Amalek. Entonces Samuel dice que le quitó la espada y él mismo mató a Agag. No has hecho si hubieras hecho como Dios te hubiera mandado, tu reino hubiera permanecido. Pero por cuanto has tenido en poco la gloria de Dios, que te escogió como rey, entonces has dejado de ser rey. Y de aquel momento, hermanos, desde aquel momento, la gloria de Dios se apartó de Saúl. Se apartó de Saúl, y ya Saúl ya no pudo tener contacto con Dios. Ya Dios no quiso hablar con él. Él después fue a buscar a los después de que murió Samuel, fue a buscar a los adivinos para que le trajeran y poder hablar con Samuel, porque él quería hablar con Samuel. Entonces nos damos cuenta cuál es la historia de Israel, hermanos. Estamos viendo cómo realmente se vivió de manera negligentemente, teniendo en poco, hermanos, la gloria de Dios. David, hermanos, al contrario, vemos que después de él David es ungido como rey. Segunda de Samuel 5, 18. Segunda de Samuel 5, 3 y 4, perdón. Capítulo 5, versos 3 y 4. Vinieron pues los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, que era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 42. Vean, entonces nos damos cuenta, hermanos, que David caminó con Dios, aunque cometió varias fallas, pero siempre regresaba, hermanos, en arrepentimiento, regresaba buscando la gloria de Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo realmente la gloria de Dios, hermanos, es fiel, es firme, sólida, ¿verdad? Ahí se mantiene. Ahora, cuando Cristo, hermanos, cuando David lleva el arca del pacto, después de 20 años que se había perdido el arca del pacto, David lleva el arca en el capítulo 6, 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 2 al 7. 20 años después, gloria a Dios. Sí, amén. ¿Lo tienen, hermanos? Versos del capítulo 6, versículo del 2 al 7. Y se levantó David y partió a Bala de Judá en todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová y de los ejércitos que moraban entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegó a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí, Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Vean, qué tan tremenda era la arca, que tenía una presencia que lo fulminó. Cuando tocó el arca para detenerla, pues lo fulminó. ¿Ven? Entonces esa era la presencia viva del Señor. Amén, amén.
Entonces eso era lo que era lo que simbolizaba, hermanos, en la antigüedad para Israel. Israel tuvo en poco, y luego llega el tiempo, hermanos, de los profetas, y llega a Malaquías, y a ellos empiezan a traer los sacrificios, pero empiezan a traer los sacrificios mancos, chuecos, los enfermos. Acuérdense que debía de ser un cordero sin mancha, un cordero que no tuviera ninguna enfermedad, ni que tuviera calentura, ni que tenía que estar sano, tenía que ser gordo, tenía que ser, era el sacrificio que se requería, un cordero de un año gordo, lo mejor que tuvieran para presentar a Dios. Y empezaron a presentar, a la gloria de Dios le presentaban los enfermos, los cojos, los mancos, y Dios les hace un reproche a través del profeta Malaquías diciéndole: ofrézcanle esos corderos a los príncipes de ustedes, a ver si los aceptan. Porque a veces, hermanos, se nos hace fácil decir, pues al cabo eso es para Dios, como menospreciando la presencia de Dios. Entonces, realmente, hermanos, Cristo es un tipo y figura, hermanos, de esta arca. Fíjense bien, Cristo es un tipo y figura de esta arca, porque la gloria de Dios dice que la gloria de Dios, ahí en San Juan capítulo 17 verso 5, dice que Él era la gloria de Dios. Vean, voy a hablar un poquito de Cristo y luego ya vamos a 17:2. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. 17:5, perdón. Sí, había dicho 5. Sí, gracias. Así es, dice a la letra así, hermanos: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya sabemos, hermanos, que la gloria de Dios era la presencia de Dios. Sabemos que Jesús fue la imagen del Dios invisible. Jesús era el mismo Dios, pero en su cuerpo corporal, cuando Él tomó la posición de Dios, vino la gloria de Dios sobre Jesús. Y es por eso que dice la Biblia: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. Vean, la gloria de Dios, que era el arca en la antigüedad, ahora pasa a ser la gloria en Cristo. Y es bien importante que Cristo es el que manifiesta la gloria. Amén, amén. Por eso es importante servirlo a Él, buscarlo a Él, caminar con Él, estar con Él todo el tiempo. Porque los discípulos, hermanos, vieron la gloria en el monte cuando se transfiguró. Los llevó a orar, llevó a Juan, llevó a Santiago y a Juan y a Pedro, los lleva aparte y luego se transfigura delante de ellos, y vieron su gloria resplandeciente, los vestidos de Él se hicieron blancos, resplandecientes, y luego lo vieron hablando con Moisés y con Elías. Y Pedro dijo: Señor, es bueno que nos quedemos en este lugar, Señor. Hagamos un pabellón para ti, otro pabellón para Elías y otro pabellón para... O lo que nosotros conocemos por enramadas. Hagamos una enramada para ti, otra enramada para Elías y otra enramada para Moisés. Y entonces dice que tuvieron temor porque oyeron una voz del cielo, y entonces el Señor se desapareció la visión cuando tuvieron la nube los cubrió, ¿verdad? Entonces vea, hermanos, qué hermoso, hermanos, es darse cuenta, hermanos, que la gloria de Dios vino a hacer presente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo de aquellos que recibirían el Espíritu Santo. La gloria de Dios, después de que Cristo resucitó, envió el Espíritu Santo, y ahora la gloria de Dios se manifiesta en el poder del Espíritu Santo en cada creyente. Y este poder, hermanos, debe de estar en cada creyente continuamente.
se debe de estimar, se debe de procurar. ¿Cuándo es cuando se aparta el Espíritu Santo de nosotros? Cuando nos metemos en chuecuras, cuando nos metemos a mentir, cuando nos metemos en falsedades, cuando nos convertimos hipócritas y aparentamos cosas que no somos. Es ahí donde la gloria de Dios sale de nosotros, porque ya vimos que el arca era un instrumento que debía de respetarse, y esa arca tenía un símbolo, y ese símbolo llega a Cristo, y cuando Cristo resucita, entonces ahora lo envía a través de la presencia. El Consolador, el cual yo enviaré, estará con vosotros y en nosotros. Sí, amén, amén. Eso fue lo que dijo Cristo. Y la gloria de Dios está en la iglesia, hermanos. Pertenece a la iglesia. Usted debe de vivir dentro de la gloria de Dios. Debe de vivir siempre dentro de esa gloria preciosa. La mayor felicidad se alcanza, hermanos, viviendo dentro de la gloria de Dios. Se imagina, hermanos, se imagina qué lindo, hermanos. Aleluya. Y eso es lo que menciona la palabra de Dios. El Señor dijo, hermanos, el Señor le dijo a la iglesia: no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de su gloria. Y la iglesia hacía milagros, hacía maravillas por la gloria que tenían ellos. Nosotros en este tiempo podremos también hacer las mismas señales que ellos hicieron. Solo, hermanos, que se necesita la gloria de Dios sobre nosotros. Y esa gloria no ven carros nuevos, no ven casas nuevas, hermanos. Esa gloria quiere estar, hermanos, aleluya, en la humildad de cada creyente, que se humille, que se presente. Aquella muerte de Egeo, hermanos, fue razón por la cual pensó David y dijo: algo estamos haciendo mal, porque el Señor ya se desagradó, y por haber tocado el arca, ya murió este joven, ya murió, y le lamentó mucho. Y luego se fue y le empezó a preguntar, se fue al libro que tenían de Moisés, y empieza a ver que el arca no era para llevarse en carros, que el arca era para que lo llevaran en los hombros de los sacerdotes. Amén, gloria a Dios. Y entonces él le mandó, para la siguiente vez fueron y lo trajeron cargando los sacerdotes, y caminaban 7 pasos y luego presentaban un sacrificio, otros 7 pasos y presentaban otro sacrificio, hasta que llegaron a Jerusalén. Vea, por esa gloria hoy, hermanos, también es representada por el creyente que está lleno del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si bebiesen cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Entonces esa gloria, hermanos, está presente hoy aquí, hermanos, y usted debe de tenerla dentro de usted. No deje que el enemigo se la quite, que el enemigo le va a enviar tentaciones, que el enemigo le va a decir: no es cierto, estás perdiendo tu tiempo. No deje que el enemigo le quite la gloria, como se la quitó a Israel. No es un amuleto que traemos con nosotros, es la presencia divina dentro de nosotros. Y debemos de discernir, hermanos, que usted no tiene que enseñar ningún poder. El poder se enseña en usted cuando usted trae la gloria de Dios y usted le dice a un enfermo: en esta hora te digo, levántate, estás sano. El enfermo se endereza y se va. Esa es así la gloria de Dios, hermano. Pero hoy en estos tiempos, hermanos, preguntamos: ¿por qué razones en el libro de los Hechos tan solo con la sombra de Pedro sanaban los enfermos? Y hoy tenemos que hacer largas oraciones, días enteros, semanas enteras, y no sucede lo que sucedía allá. Pues muy buena pregunta, ¿verdad? Porque nosotros no hemos dejado que la gloria que debe estar dentro de nosotros se salga, hermanos. La hemos tenido en menos, la hemos tenido. Es la razón, hermanos, por la cual a veces la gloria de Dios mengue. Yo le aseguro que aquí no había cosas más importantes que Dios para los hermanos que no están aquí. Créanlo. Que hoy no cobraban taxas, que nos fuimos a comprar a la tienda. Hágalo en el día, hágalo en el día, hágalo en el día.
no lo haga por la tarde cuando tiene el servicio a Dios, por favor. Pero en esa actuación, crean ustedes que Dios toma en cuenta eso. ¿Qué diligencia, qué interés, con qué perfección quiere usted agradarle a Él? Pero tenemos en poco la gloria de Dios, es lo que sucede. Por eso la gloria de Dios se batalla para que venga a nosotros. Vivimos cansados. Algunos dicen, no, voy al culto, me siento bien cansado, trabajé todo el día. Oiga, todos trabajamos todo el día. Todos trabajamos todo el día. Yo también vengo cansado, pero le entrego mi cansancio al Señor. Le digo, Señor, tú eres primero que yo. Ya no vivo yo. Tú eres el que ahora vives en mí. Tú eres el que marca la diferencia en mi vida. Yo sin ti nada soy. Nada soy. Sin Él, hermanos, usted y yo somos nada. Porque Él es el único que esa gloria quiere depositarla dentro de usted. Pero para ello, hermanos, se necesita la diligencia. Vean lo que explica el apóstol Pablo en segunda de Timoteo. Voy a darles 2 versículos más para terminar. De lo que es la gloria, de Dios. Timoteo, 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Gloria a Dios, hermanos. Sí, amén, amén. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La presencia de Dios en la palabra. Acuérdense, Cristo era la palabra era con Cristo y la palabra era Dios. Gloria a ¿Sí? Dios. Con la palabra, procura con diligencia usar bien la palabra de Dios. Ejercítate, procura con diligencia. Diligencia significa, hermanos, interés profundo hacia las sagradas escrituras. Y luego Pablo le recalca, hermanos, a Hebreos capítulo 3, les vuelve a recalcar esa capítulo 2, Hebreos 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 3, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos o nos resbalemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que nos oyeron? Vean. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco la gloria de Dios, hermanos? La palabra de Dios. No hay escape, hermanos. Y lamentablemente el pueblo de Dios a veces están como los que vivían allá. Tuvieran en poco la gloria de Dios. Estuvo perdida 20 años el arca. Hermanos, los filisteos la tuvieron. ¿Saben cómo los filisteos la regresaron? Pues se les vinieron un montón de plagas, un montón. El Dios de ellos, hermanos, lo pusieron en el templo de ellos. El Dios de ellos también era un hombre. Y cuando el Dios de ellos, hermanos, se les cayó, hermanos, lo tumbó el Dios verdadero, lo tumbó. Y entonces, hermanos, le dieron una reparadita y lo pusieron para atrás. Y al siguiente día se lo dejaron a la presencia de Dios. Y al siguiente día el Dios de ellos cayó, hermanos, hizo pedazos. Se le cayó la cabeza, se le cayeron los pies y se le cayeron las manos. Enseñándole Dios a ellos, diciéndoles a los filisteos: el Dios de ustedes no sirve, ni camina, ni abraza, porque lo dejó sin manos y no tiene cabeza para que piensen. Eso fue lo que les quiso enseñar. Entonces, vea qué importancia tiene, hermanos, el reconocer la gloria de Dios, hermanos.
que no nos vayamos a resbalar porque tenemos en poco. Dice, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, hermanos, que tenemos, que han tratado con la palabra de Dios. Vean, y luego en el mismo libro de Hebreos capítulo 10, y es la última escritura que les voy a entregar en esta tarde, el capítulo 10, verso 25 hasta el 29, vean. ¿Alguien piensa, hermanos, el abandonar la iglesia, el retirarse de la iglesia, el retirarse de los negocios de Dios, hermanos? Cuidado, hermanos, porque la gloria de Dios se retira de nosotros. O sea, usted aparentemente Dios se aparta de usted, pero no es Dios el que se aparta de usted, es usted el que se aparta de Dios. Vean lo que explica aquí el apóstol con el interés de que entendamos. No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre o lo hacen una costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecásemos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahí está explicando, hermanos, cuando usted empieza a pecar, cuando usted se aparta del camino y empieza a hacer cosas que no le agradan a Dios, si pecásemos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los adversarios son los que dejan de obedecer, los que se convierten en contrarios a Dios. Por eso está hablando del pecado. Nos enredamos otra vez en el pecado, entonces realmente no sabemos el favor que nos hacemos cuando venimos a la iglesia. Nos hacemos un favor a nosotros. Pero a veces nos ganan otras cosas en nosotros, nuestros propios intereses nos ganan. Entonces, realmente, hermanos, realmente la gente no está estimando. A veces nos da tristeza con los creyentes que no estiman la gloria que se les ha dado. A mí me da tristeza. Hermanitos, y no es por crítica, pero que aparecen solo el domingo, como que es un Dios que nada más les da vida un día a la semana. Nos da vida a la semana todos los días, y nos sale el sol todos los días, y nos manda el aire todos los días, y nos hace. Pues imagina, nosotros lo medimos a Él como si fuera un cualquiera. Entonces realmente eso causa tristeza, porque así hay congregaciones, hermanos, que se están portando de esa manera. No somos los únicos. Y eso es la falta de unidad, la falta de entusiasmo, la falta de interés por mi propia vida espiritual me está llevando, hermanos, a destruirme yo mismo, porque no estoy basando mis intereses personales hacia los intereses de Dios, hacia la gloria de Dios que ya está ahí, hermanos. Batallamos, por esa razón siempre vivimos cansados y abatidos, hermanos, porque realmente no buscamos la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo es que nos acercamos a la gloria de Dios? Pues interésese, póngase a leer la Biblia, póngase a buscar la escritura, reúnase en un grupo de amistad. Nosotros estamos envueltos toda la semana, estamos envueltos en los negocios del Rey, buscando gente que venga a escuchar palabra de Dios. Estoy bien contento porque estamos llevando estudios bíblicos a las casas de la gente. Está deseando saber y conocer. Pero lo cierto es, hermanos, que esa función no es solamente de algunos, esa función debe de ser de todos. Que la gloria la lleve usted y la lleve impactando vidas. Sus amigos, sus parientes deben de conocer la gloria que usted trae, compartírselas. Mira, esta es la gloria que yo traigo dentro de mí. ¿La quieres conocer? Pues qué hermoso, hermanos. Entonces Israel fracasó
En el tiempo de Cristo los judíos fracasaron. En el tiempo presente la iglesia está, hermanos, miren, en un término medio. Porque son muchos los llamados y pocos son los escogidos. Por eso explica la Biblia de esa manera, porque no todos van a salir certificados. Por eso dice Pablo, como obrero aprobado, que salgas aprobado. Entonces en el examen final de los cristianos, algunos van a decir, tú saliste desaprobado porque te descuidaste y la gloria la perdiste. La gloria que debía de haber permanecido contigo, tú la perdiste porque te descuidaste, y entonces, por tanto, tú no te esforzaste por mí, estás desechado fuera de la presencia de Dios. Así como lo hizo con Saúl, por cuanto Saúl no le dio obediencia a Dios, entonces pereció, hermanos, y se acabó la gloria de Dios para Saúl. Y créanlo que en los tiempos presentes no es menos que en el tiempo de la ley. Continúa siendo más, porque Jesús puso términos más elevados que era lo que era en la ley. La ley la encerró en dos mandamientos, que era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Este es el primero y principal mandamiento de la ley de Dios, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí encerró la ley de todos los 10 mandamientos, porque acuérdese que el amar a su prójimo iba cubriendo el no codiciar su mujer, no codiciar su casa, no codiciar, no matar a su prójimo. Iba cubriendo los mandamientos, los va cubriendo el amor a su prójimo y el amor a Dios, por supuesto, también. Así es que gracias a Dios, hermanos, porque esa gloria permanece todavía hasta el día presente, dentro de su iglesia. Oiga bien, dentro de su iglesia, como un paraguas. Alguien se sale del paraguas de esta cobertura de esta iglesia, que es el poder de Dios. Entonces, hermanos, se sale y entonces tiene pérdida total para su vida espiritual. Así es que yo les animo, hermanos, a enfocarnos, hermanos. Enfóquense, hermanos. Estamos en tiempos muy difíciles. El tiempo se nos está acabando, hermanos. Gloria a Dios. Usted está viendo los conflictos que están habiendo entre las naciones, y que las profecías, que el capítulo 24 de Mateo, se están cumpliendo todas, hermanos. Hambre, situaciones difíciles. Algunos aún en Estados Unidos tienen hambre, hermanos. Y vea, hay gente que está necesitando la ayuda. Y bueno, usted debe de ser parte de querer ayudar a toda esa gente. Como decía el hermano Alberto, hay personas que nos ven por el internet, hay personas que nos escuchan por el medio de comunicación. Hay que darles una palabra de aliento. Y la gloria también es para ellos. Así es que pueden tenerla. Es la presencia de Dios en la vida de cada persona, y esa ha sido derramada sobre la iglesia del Señor. Muy bien, termino, doy por concluido Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar y así vamos a ser despedidos en el nombre del Señor. Aleluya, los invitamos a continuar adelante, firmes y adelante en el nombre del Señor. Aleluya, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Padre, te queremos pedir de una manera muy especial que venga tu unción, llegue tu gracia sobre nosotros, Padre. Sabemos que hemos sido necios, hemos sido desleales, hemos sido faltos ante ti, pero reconocemos que necesitamos tu gloria sobre nosotros. Sin ti nada podríamos hacer, pero gracias por tu infinita gracia que nos das, Señor. La gloria de tu poder descienda sobre este lugar, sobre mis hermanos y hermanas, Padre, mayormente por aquellos que no están entre nosotros, Padre. Aleluya, sus ocupaciones en este día fueron más importantes que tú, mi Señor. No les tomes en cuenta, Padre. Toca, Señor, sus corazones. Ayúdalos, Padre. Sé con ellos. Muestra la unción, muestra la gracia, muestra la bendición de tu presencia. Gracias por nuestros amigos y hermanos que estuvieron en esta tarde con nosotros. Proclamamos bendiciones a las personas que nos escuchan por el internet. Enviamos bendiciones para ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la gloria, la honra, el poder, la magnificencia
suficiencia de su gracia y su gloria vea manifiesto en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice: amén.